Gálatas 6, desde el versículo 11 en adelante. Dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva creación. Y en todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y a Israel de Dios. Para poder explicar un poco más el texto, en la situación en la que se encontraba y por lo que Pablo está explicando, muchos de nosotros sabemos que los judíos procuraban la circuncisión porque se apegaban a las tradiciones y a las leyes que tenían. Sin embargo, Pablo habla de una nueva creación. Estos son los que son llamados en Cristo, los que somos llamados en Cristo Jesús. Y podemos tener, para ellos será circuncisión, pero para nosotros puede ser otra cosa, a la que podemos estar apegados, pensando que nuestra salvación y nuestro gloriar está en esas cosas. Puede ser un excelente trabajador, puede ser una persona que nunca falta un culto a la iglesia, puede ser una persona que procura una vida moral para querer ganarse el favor de Dios. Podemos decir con otras palabras, yo me glorío en mi buena conducta, yo me glorío en que a mí nadie me llama la atención. No me gusta llegar tarde porque no me gusta que me llamen la atención. No me gusta hacer esto porque no quiero que me digan nada. Pues, pensando que nosotros mismos podemos ganarnos el favor de Dios, podemos, y nos gloriamos en esas cosas. Cosas que en sí a veces no son malas, pero cuando buscamos nuestra propia gloria en esas cosas y no en Cristo, entonces quitamos de nuestra vista lo más importante. Y entonces cambiamos a nuestro Dios verdadero y nos ponemos nosotros. Para ellos será la circuncisión. Batallaban con eso en ese momento, pero para nosotros pueden ser otras cosas. Mis hermanos, y esto de la manera en la que hablamos, puede ser muy sencillo decirlo, puede ser muy sencillo explicarlo, pero vivirlo es otra cosa. Tenemos que estar constantemente pensando que la gloria solamente es de Cristo. Y yo me glorío en que Cristo murió por mí. Y por Él estoy aquí. Y por Él continúo peleando. Y con Él me voy a encontrar. Me glorío en Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Acompañar de pie. Me glorío en Jesucristo, que con sus
por siempre de cantar. Me glorío en Jesucristo, me espera en gloria eterna. Cuando me llame al paraíso entrar, rostro siempre a contemplar, rostro siempre a contemplar. Me glorío en Jesucristo, me espera en gloria eterna. Cuando me llame al paraíso entrar, rostro siempre a contemplar, rostro siempre a contemplar, rostro siempre a contemplar. Amén. Porque nos gloriamos en Cristo Jesús, en su obra y en su sacrificio. Por Él estamos aquí. Amén. ¿Puedes sentarse? Santo el Señor. Tenemos tantas razones para cantar al Señor, tantas razones para dar gracias. Y la primera de ellas es que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Sin merecer su favor, sin merecer ese perdón, no había forma de poder obtenerlo, no había forma de poder ganarlo. Pero Él, en su infinita misericordia, se dio por nosotros. Y por eso cantamos y por eso adoramos. Seguimos cantando a nuestro Dios en esta mañana. Oración en el desierto, cuando
siempre son sus misericordias. Amén, gloria a Dios. Vamos a seguir cantando. Vamos a pasar la bienvenida. En esta mañana vamos a saludarnos unos a otros, es algo que no podemos dejar, a pesar de que la pandemia ha hecho que tengamos que hacer cambios, pero vamos a saludarnos desde nuestros asientos, no vamos a perder ese toque. Ya me han escuchado en otros testimonios, fueron una de las cosas que más me gustaron de la iglesia cuando llegué, fue el calor de los hermanos, ese amor fraternal, es algo que no se puede perder, es algo que hay que seguir y seguir. Vamos a saludarnos desde nuestros asientos a las visitas y a nuestros hermanos aquí, vamos a decir bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos, los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos, 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 los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos. Ama si quieres ser feliz, ama y todo cambiará, ama y así comprenderás la alegría de vivir. Hermano, te amo, amigo, te amo, vecino, te amo, porque Cristo vive en mí. Amén. Amén, gloria Siempre a Dios. recordando que podemos amar y dar ese amor genuino porque Cristo vive en nosotros. No es porque seamos mejores que nadie, ni tengamos algo que otros no tengan. Bueno, sí tenemos algo que otros no tienen, tenemos a Cristo. Amén. Pero de por sí podemos dar ese amor genuino es porque Cristo vive en nosotros. Y la gloria es para Él. Por eso nos gloriamos en Cristo, porque todo lo que somos es gracias a Él. Amén. Vamos a continuar adorando a nuestro Señor con lo que hemos traído de corazón para Él. Vamos a recolectar las ofrendas. Amén. Amén. Mi ofrenda doy, mi ofrenda doy, aleluya, mi ofrenda doy, con ella contribuyo a la obra del Señor, aleluya, mi ofrenda doy, mi ofrenda di, mi ofrenda di. Aleluya, mi ofrenda di, la obra que se hará de bendición será. Aleluya, mi ofrenda di. Ensancha el sitio de tu cabaña, San Pedro es grande y hay lugar para que Cristo sea predicado y conocido de mar a mar. A la mano derecha o a la mano izquierda, hermano mío, has de crecer
no seas escaso y alarga tus fuerzas, y con Jesucristo tendrás poder. Amén. Seguimos adorando a nuestro Señor a través de canciones. ¿Me pueden acompañar de pie para cantarle a nuestro Señor? Anhelo trabajar por el Señor, confiar en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo trabajar, esclavo del pecado, libertad, conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo ser obrero de valor, confianza en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, a veces pensamos que para trabajar para el reino hay que salir a hacer misiones a lugares lejanos y hacer obras extraordinarias para trabajar en el reino del Señor. Pero la palabra enseña que demuestra que nosotros trabajamos para el reino predicando su palabra donde quiera que estemos. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor, yo tengo que hacer, yo tengo que moverme, principalmente desde donde nos encontramos, nuestros familiares, nuestros amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, no importa dónde estemos, hay que trabajar en la viña del Señor. Si nos quedamos estáticos pensando que tiene que llegar una invitación de la iglesia para que nos envíen a otro país para poder predicar, mis hermanos, el Señor nos mueve, el Señor usa a personas que en su localidad ya están trabajando, ya personas que ya se han dado, se han entregado al Señor, y a esas personas el Señor mueve. Pero una persona que en realidad no, yo sé, pero yo lo hago después. El Señor utiliza a esas personas que están dispuestas a entregarse por entero a la obra, y a esas personas mueve a hacer de lo pequeño, lo mueve a hacer cosas extraordinarias. Mis hermanos, y hay que tener eso en cuenta. Anhelar ser un obrero de valor, y cantar, siempre cantar recordando y entendiendo eso que cantamos, ese himno que cantamos. Está dispuesto siempre a trabajar para el Señor. Amén. Vamos a cantar la última canción, que se llama Tú nos creaste. Y antes de empezar la pista, quiero decir que recordar a mis amigos, familiares y que nos visitan esta mañana, el significado de la vida. Y también a nosotros mismos, que hay que mantener siempre recordando el Evangelio, recordando eso que el Señor nos da. El significado de la vida no es simplemente vivir y hacer todo lo que el sistema de este mundo nos muestra
que hay que trabajar, que hay que graduarse en la universidad, que hay que tener una familia, que hay que tener un carro, que hay que tener una casa, morirse y se acabó. Ese no es el significado de nuestra vida. Nosotros fuimos creados con un propósito. Y cada cosa que es creada con un propósito, cuando cumple ese propósito, su creador es glorificado. Amén. Si el abanico que fue diseñado para soplar aire cumple con ese propósito, su creador se siente conforme, se siente agradecido, se glorifica a sí mismo. El aire acondicionado, las bombillas, todo lo que nosotros vemos, una silla, fue cosas que nosotros mismos, o sea, el ser humano la ha hecho. Gracias a Dios. Ahora imagínense cuánto más el Dios creador de nosotros mismos, que hemos creado todo lo que vemos aquí para nuestra propia utilidad, se siente glorificado cuando nosotros vivimos por el propósito con que fuimos creados. Amén. Entonces no podemos dejar engañarnos por el mundo y pensar que la vida solamente se trata de lo que estamos mirando aquí. Esto es algo pasajero, algo que se va. Entonces, ¿cuál es el propósito por el que el Señor me ha traído a esta vida? ¿Cuál es el propósito? Vamos a cantar Tú nos creaste. Si me pueden acompañar de pie. Y vamos a cantar con entendimiento y con el corazón, analizando cada palabra que cantamos. Nos creaste con un propósito, para tu nombre glorificar, y cada día sobre la tierra proclamaremos tu majestad. Tú nos creaste para alabarte, para tu gloria manifestar, Para darla a conocer. y cada día sobre la tierra Hablaremos de ti. anunciaremos tu gran bondad. Queremos darte gloria y honor, queremos darte adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte adoración, queremos exaltarte por siempre. Nos creaste con un propósito, para tu nombre glorificar,
Queremos siempre darle gloria y honor a quien honor merece, y ese es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Damos gracias a Dios, hermano, por tener este privilegio de podernos reunir una vez más en este lugar. Y qué bueno es alabar el nombre de Cristo, qué bueno es cantar alabanza, qué bueno es tener un corazón dispuesto para adorar el nombre de Jesucristo. Vamos a ir a segunda carta de Timoteo. Segunda carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Y vamos a leer los versículos del 1 al 3. Dice la palabra de Dios así: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante mucho testigo, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otro. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, infinita gracias, Señor, por tu misericordia, por tus bondades, porque hasta aquí, Señor, tú nos has sostenido, Padre. Y en este momento que vamos a hacer uso, Padre, de tu palabra, suplico, Señor, que tu nombre, Padre, sea exaltado, glorificado en medio nuestro. Dirígenos, Señor. Reconozco, Padre, que no soy suficiente ni digno, pero he aquí, Señor, tú utilizas vasos de barro y pone en ello un gran tesoro y un gran privilegio que es poder servirte a ti, Señor. Por eso suplicamos, Señor, que tu nombre, Señor, sea engrandecido. Dirígenos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en una época de muchas celebraciones y muchos acontecimientos que, en primer lugar, se da la celebración de lo que es el Día de las Madres, y en el día de hoy, pues, desde ya se empieza también a celebrar el Día de los Padres. Y cuando uno medita en estas personas que son de gran importancia en la vida familiar, tanto la madre como el padre, uno puede observar que los padres se preocupan mucho por sus hijos. Y es como que ellos siempre quieren dar a sus hijos lo mejor. Y es por eso que nosotros hemos escuchado unas que otras veces a las personas hablar de lo que es la herencia. Aquella posesión, es verdad, que los padres están supuestos a dejar a sus hijos cuando ellos ya no estén más en esta tierra. Pero esa herencia, por lo general, tiene una connotación material específicamente. Así que cuando se habla de herencia, se habla de posesiones materiales, casa, carro, dinero, y a muy poco le gustaría que le dejen deuda como una herencia. Así que la herencia representa el esfuerzo de los padres para dejar algo a sus hijos. Muchos de los padres se enfocan en darle una buena formación a sus hijos, de modo que ellos estén equipados para el futuro, para que no pasen trabajo. Y vemos que los padres hacen un gran esfuerzo por enviar a sus hijos a formarse. Y esto, hermanos, es una realidad de nuestra sociedad y en la vida de cada uno de nosotros.
Pero tenemos que tener presente que en esta vida, aunque existe la realidad de estar preparado para el futuro, existe también una realidad a la que todo hombre un día tendrá que enfrentarse. Y eso tiene que ver con la muerte, compartir de esta tierra. Y es por eso que en esta mañana voy a estar hablando bajo el tema un gran legado, porque el legado tiene por propósito equipar espiritualmente, emocionalmente, culturalmente a los hijos, de modo que cuando los padres no estén, ellos tengan una fe fuerte, ellos estén fortalecidos espiritualmente, emocionalmente, y ellos tengan un modo de vida que agrade y glorifique a Dios. Así que cuando nosotros estamos hablando de un legado, estamos hablando de una realidad que todos y cada uno de nosotros está transmitiendo, sea bueno o sea malo. Así que cuando hablamos de legado, estamos hablando de realidades. ¿Por qué? Porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto viene el juicio. Hebreos capítulo 9, verso 27. Pero también la Escritura nos dice en Apocalipsis capítulo 20, verso 15, que los que no fueron hallados inscritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Y allí está hablando precisamente de ese juicio donde el hombre que está sin Dios, sin esperanza, es condenado. No importa cuántas posesiones materiales pueda tener a esta tierra. Si parte de esta tierra sin Cristo, está muerto, estás condenado a un lugar de eterna condenación. Y esta es una realidad entonces que como cristianos nosotros tenemos que meditar en ella. ¿Qué estamos dejando como posesión a nuestros hijos? ¿Cuál es el legado en el que tú y yo estamos trabajando en el día de hoy? ¿Y cómo nosotros le estamos mostrando a esas personas que amamos, cómo le estamos presentando el Evangelio de Jesucristo? Y por eso, buscando información sobre un legado, encontré en la página de Enfoque a la Familia que dice que un legado es un aporte espiritual, emocional y cultural que es traspasado de padre a hijo, sea positivo o negativo. Esta definición cambia completamente nuestra idea de herencia. Normalmente pensamos solo en dejar una herencia que consiste en bienes materiales, dinero o propiedades. Sin embargo, un legado espiritual y emocional y cultural perdurará por generaciones. Los padres modelan y refuerzan este legado mediante los momentos rutinarios de la vida y en conversaciones casuales. Es por medio de esta interacción cotidiana que logramos impactar la vida de los hijos, y un buen legado prepara a los hijos para la vida adulta, le empodera y le muestra el camino correcto que debe seguir. Y esa es una definición, hermanos, que nosotros debemos tener presente. Y yo digo esto porque al ir a esta porción de las Escrituras, sabemos que el apóstol Pablo está próximo a morir. Y él tiene un hijo en la fe que él ha estado instruyendo, que ha estado sirviendo juntamente con él en el ministerio.
Y Pablo va a darle directrices a Timoteo sobre aquellas cosas que él necesita tener sumamente como prioridad en su vida. Y allí Pablo inicia diciendo: tú pues, hijo mío. Nosotros sabemos que Timoteo era un hijo en la fe del apóstol Pablo, y que ese vínculo familiar que el apóstol Pablo expresa en esta porción de las Escrituras muestra ese sentido de pertenencia que tiene Pablo de Timoteo. Tú pues, hijo mío. Tú no eres un imparcial, un desconocido, un cualquiera. Tú eres mi hijo en Cristo, en la fe. Lo segundo que el apóstol Pablo inicia diciéndole es: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Hermanos, y esto es importante porque la gracia es un favor no merecido. Yo recibo algo que por naturaleza yo no debería poder tener. Y nosotros sabemos que eso es gracia. Sin embargo, muchas veces podemos llegar a pensar que si recibimos por gracia algo, no es necesario esforzarnos. Sin embargo, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: esfuérzate ¿en qué? En la gracia, en ese favor no merecido que tú has recibido, que es en Cristo Jesús. Así que por gracia nosotros recibimos la salvación, pero sabe que esa salvación debe producir en nosotros los esfuerzos necesarios para mostrar a Cristo en nuestras vidas y para nosotros estar siendo perfeccionados en toda nuestra manera de vivir. Así que somos salvos por gracia, como lo dice Pablo también en Efesios. Vamos a ir allá. Dice Efesios, desde el versículo 5 del capítulo 2, dice: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Pero aquí viene una parte, hermano, que es sumamente obviada cuando hablamos que somos salvos por gracia. No por obra, para que nadie se gloríe. Pero el versículo 10 dice: porque somos hechuras suyas, creadas en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Así que junto con el regalo de la salvación recibimos el paquete de buenas obras en las cuales nosotros debemos esforzarnos. Y es por eso que Pablo le está diciendo a Timoteo: mira, Timoteo, esfuérzate en la gracia. Y eso va en consonancia así mismo también, como dice en Efesios. Nosotros encontramos que también el apóstol Pablo hace referencia a algo similar en el capítulo 2, verso 12. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor
y temblor. Ocúpense en la salvación. La recibiste por gracia, sí, pero ¿sabe qué? Ocúpate en ella. Y esta es una enseñanza, hermanos, que nosotros tenemos que tener presente. Debemos estar esforzándonos en la gracia que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y esto sería, hermanos, como reconocer que el matrimonio es un regalo de Dios. ¿Cuántos lo creen que el matrimonio es un regalo de Dios? Yo lo creo. Pero en el matrimonio tenemos que esforzarnos precisamente para reflejar a Jesucristo en esa interacción que tenemos con nuestro cónyuge. Y lo mismo sucede, hermano, cuando alguien va a una universidad con una beca, él está recibiendo algo que es un regalo. Pero ¿sabe qué? Él tiene que esforzarse por mantener un índice aceptable. Y no es que nuestro esfuerzo es lo que nos va a mantener siendo salvos, no, en ninguna manera. Pero nos esforzamos precisamente porque somos salvos en Cristo Jesús. Así que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y ahora le va a decir algunas recomendaciones que Timoteo debe tener sumamente presente en su vida. Dice el versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, Timoteo, tú has visto la vida pública mía. Tú has estado ahí cuando yo he estado predicando el Evangelio, cuando he estado enseñando de la vida de Jesucristo, cuando he estado llamando al hombre al arrepentimiento. Timoteo, tú has estado ahí conmigo, a mi lado, tú has estado cerca de mí. Pero Pablo también va a ponerle manifiesto, hermanos, que para poder enseñar a otro es necesario estar dispuesto a escuchar. Miren que él le dice a Timoteo, lo que has oído. Así que una característica de aquello que anhelan poder enseñar a otro es que son personas que están escuchando atentamente. Están poniendo atención a las enseñanzas de la palabra de Dios. Y la idea que el apóstol Pablo presenta es que así como él hizo con Timoteo, Timoteo también busque hombres fieles que sean idóneos precisamente para ser instruidos, y de la misma manera esos hombres instruidos puedan ir y enseñar también a otros. Así que esta es una de las formas de cómo se propaga el Evangelio de Jesucristo. Una persona que ha sido salva, una persona que se ha arrepentido de su pecado, es una persona que debe buscar al pecador también para que se arrepienta. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, busca hombres fieles que sean idóneos. Como todo buen padre, el apóstol Pablo entonces no le va a enseñar solamente a Timoteo aquellos aspectos de la vida que son positivos, como pudiéramos decir en nuestra sociedad. Hermanos, Pablo le está dejando a Timoteo un legado de fe, un legado de conocimiento de la palabra de Dios, de ejemplo palpable que Timoteo pudo ver en la vida del apóstol Pablo. Y es
necesario que en este tiempo también la iglesia de Cristo y cada cristiano esté trabajando precisamente para dar un legado a sus hijos espirituales. Y al instruir a las personas que nos rodean, no podemos pintarles pajaritos en el aire, decirles cosas que no se corresponden con la palabra de Dios, decirles cosas a las personas, ven a Cristo y todos tus problemas se van a acabar. Eso es mentira. Decirle a Cristo, decirle a las personas, tú quieres prosperar, ven a Cristo. Eso es mentira en el sentido en la que lo presentan. Pero si algo sucede en nuestra vida, hermano, es que somos prósperos espiritualmente hablando. Y eso no es corrompido por los hombres, eso queda hasta la eternidad. Así que Pablo le va a decir a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El apóstol Pablo está instruyendo a Timoteo y le está diciendo, mira Timoteo, vas a pasar dificultades, va a tener aflicciones, van a haber momentos de soledad y aún momentos de desesperación en los cuales no vas a saber quizás qué hacer. Vas a tener momentos difíciles. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. La idea es que en medio de esas dificultades, Timoteo puede estar firme como todo buen soldado, que no retrocede ante las adversidades, que no se esconde, que no huye de sus responsabilidades, que enfrenta las dificultades como debe de hacerlo, como un buen soldado. En el versículo 4, Pablo le dice a Timoteo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hermanos, la traducción que tenemos de este texto es que ninguno que está en la fila de la milicia se enreda en los negocios comerciales, en las ocupaciones comerciales de la vida. Y esto es como que si un soldado en plena batalla, en plena guerra, está desatendiendo el campo de batalla para hacer negocio, para ocuparse en hacer negocio o buscar ventaja de una que otras cosas. El apóstol Pablo le dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Aquí debemos aclarar, hermano, que el apóstol Pablo no está hablando de que nosotros no podemos hacer comercio. Eso no es. Porque el apóstol Pablo muchas veces trabajó con su mano precisamente para tener el sustento. Lo que Pablo está presentando es que aquellos que sirven a Cristo, su lealtad es con Cristo, no con el negocio. Su razón de ser, de vivir, de existir, de hacer todo lo que hace, ¿sabe qué es? Cristo. Su lealtad está en Cristo, su dependencia está en Cristo. Y por eso es que dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, ¿a fin de qué? De agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hermanos, con respecto a este texto, en 1 Samuel, nosotros encontramos una enseñanza que tiene que ver con un personaje muy conocido en el Antiguo Testamento.
Y ese es Saúl, el primer rey de Israel. El capítulo 13 de Primera de Samuel Saúl está en una situación de guerra. Hay alboroto de guerra. Su hijo Jonatán había atacado un campamento y se armó todo un revuelo, y los enemigos están rodeando precisamente al pueblo de Israel. Dice el versículo 6, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñasco, en roca y en cisterna. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal. Todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel le había dicho. Tenemos que poner atención, hermano. Samuel le había dicho, el profeta de Dios le había dicho, mira, espera 7 días. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Las personas empezaban a irse, a huir del campo de batalla. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí el holocausto. ¿Cuál es la respuesta de Samuel? Entonces Samuel dijo, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. La lealtad de Saúl estaba en la buena fama que él podía tener con el pueblo, no en obedecer a Dios, no en esperar en Dios. Así que con este ejemplo podemos ilustrar que nuestra lealtad siempre debe de estar en Dios y en su palabra. En Dios y en su palabra, siendo Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dice el versículo 5, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y allí el apóstol Pablo ahora toma la figura precisamente de los juegos deportivos que había en la época. Él tanto utiliza la figura de la milicia como la figura de los atletas. Y eso tiene que ver, hermano, este versículo 5, con lo que es la paciencia. Desarrollar ese carácter paciente, de guiarse como la palabra de Dios establece. Esto tiene que ver con no buscar atajo, porque mire lo que dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha como legítimamente. Son muchos los atajos que pueden aparecer para hacernos lograr algunas cosas de manera irregular,
Tengo que esforzarme por obtener la corona, pero debo de hacerlo legítimamente. Así que el apóstol Pablo presenta esta realidad a Timoteo. Mira, Timoteo, no hay atajo en la vida cristiana. No hay atajo en el servicio a Dios. No manipules a las personas. No lo engañes. No le mientas a tus hijos para que vengan a la congregación. No, Timoteo, esa no es la forma, es legítimamente. Ruega a Dios, pídele a Dios, habla a su corazón, para que ellos busquen a Cristo. No busque atajo. Y en un tiempo como este, que vemos tanta corrupción en nuestra sociedad, y vemos personas que se hace llamar cristiana, que buscaron grandes atajos, que utilizan el nombre de Cristo en vano, que blasfeman el nombre de Jesucristo. Versículo 6, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, el labrador, para participar de los frutos, debe ¿qué? Trabajar primero. Sí, tiene que esforzarte mucho. Tiene que tener un gran esfuerzo. ¿Tú quieres fruto? Estamos en tiempo de mango, por ejemplo, ¿verdad? Pero para comer mango, primero tuvo que ser sembrada la semilla y esperar que creciera la mata y esperar que empezara a haber flores en la mata y ver entonces que llegó el fruto. Y después, ¿cuántos años más o menos pasan desde que una semilla empieza a germinar hasta que usted se come un mango? ¿Cuántos años? Más de 5 quizás. 3, menos, más, 7, 9 años. Vamos a poner que son más de 5, está bien. Más de 5 puede ser hasta 20. Pero imaginemos eso, hermano. Para esa persona que sembró esa semilla, ¿sabe qué? Va a tener que tener paciencia. Va a tener que esperar. Va a tener que quitarle la maleza también para que pueda crecer el árbol. Va a tener que tener atención. ¿Sabe qué? Si nosotros queremos ver fruto del trabajo que hacemos en Cristo Jesús, necesitamos esforzarnos. Necesitamos sembrar la semilla. Y a su tiempo, Dios la hace germinar. Yo sé que existen en el día de hoy muchas alteraciones para que los productos estén así, abracadabra. Sembré, de coseché. Y de allí vienen muchas alteraciones que suceden en nuestro cuerpo luego también, porque esos alimentos alterados producen efecto en nuestros organismos. Las hormonas de crecimiento que le suministran a las carnes tienen efecto en nuestro organismo porque son acelerados. Y lo mismo con todo que sea alterado. Así que el carácter de un cristiano es un carácter de alguien paciente, que sabe que tiene que esforzarse, trabajar duro para poder ver fruto. Hermanos, esta es una verdad que nosotros como cristianos debemos abrazarla, tenerla presente y entender que necesitamos trabajar duro. Imaginémonos nosotros como padres. Queremos que los hijos sean disciplinados, pero no trabajamos para que sean disciplinados. Queremos que sean responsables,
pero no trabajamos para que sean responsables. ¿Verdad? Y podemos tener muchas excusas como padres, decir, no es que yo estoy cansado del trabajo, este niño que se queda ahí con la computadora el día entero, no importa. Algún día él será disciplinado, o algún día él será... ¿En serio? Hermanos, si a una planta le dedicamos tiempo, ¿cuánto más a la vida de nuestros hijos? ¿Cuánto más a nuestras esposas, a su esposo? ¿Cuánto más a una persona que no conoce a Jesucristo? Queremos que se arrepientan, queremos que vengan a la verdad de Dios, pero no estamos dispuestos a esforzarnos. No estamos dispuestos a hablar el Evangelio. Y no es poner un régimen en la casa y decir, miren, a tal hora empieza la lectura de la Biblia, la oración, de ahora en adelante. No, hermano, no es eso. Es en las cosas triviales que nosotros impactamos la vida, el corazón de las personas que nos rodean. Es nuestra reacción cuando vienen momentos difíciles. Es saber que necesitamos apartar tiempo para instruir a los hijos, si queremos dejarle un legado positivo. Así que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, el labrador, para participar de los frutos, ¿sabe qué? Debe trabajar primero. No hay forma de alterar esa secuencia. Dice el versículo 7, considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Aquí el apóstol Pablo le está diciendo entonces a Timoteo, mira, esas enseñanzas son vitales, son importantes para tu vida, para tu carácter, para lo que es tu futuro, son sumamente importantes. Timoteo, tú tienes que saber que debes de esforzarte en la gracia. Timoteo, lo que tú has escuchado, enséñalo a otro y ellos también que enseñen a otro más. ¿Sabes que, Timoteo, van a haber momentos de aflicción, de dificultad, que te vas a sentir triste, dolido? Timoteo, también tienes que saber que tu lealtad es con Cristo. Timoteo, no hay atajo en el camino cristiano y debe de ser paciente mientras hace la obra que Cristo te ha encomendado. Timoteo, ponle atención a estas cosas que te estoy diciendo. La idea es que Dios, el Señor, en todo momento utilice estas enseñanzas que Pablo le está dando a Timoteo para que de manera oportuna él pueda aplicarla a su vida. Que cuando él esté en aprieto, él recuerde que Pablo le dijo, mira, van a venir momentos de aprieto. Que cuando él quiera ver frutos rápido, él recuerde que debe de ser paciente. Y el apóstol Pablo allí le va a hacer mención a aquello que es central en la vida de todo cristiano. Dice el versículo 8, acuérdate de Jesucristo. ¿De quién? De Jesucristo. Mira, Timoteo, acuérdate. Acuérdate quién es nuestro amo, nuestro Señor. Quién es nuestro Rey, Jesucristo. Y le dice del linaje de David, y él está hablando allí de todo lo que involucra la profecía dada en el Antiguo Testamento, ¿verdad? De que vendría del linaje de David un Salvador, resucitado ¿de qué? De los muertos, conforme a mi evangelio. En pocas palabras, Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, recuerda bien
a Jesucristo y al Evangelio que salva la vida de las personas. Eso es lo central, Timoteo, acuérdate. Nunca se aparte de ti esta verdad. Jesucristo, profetizado en el Antiguo Testamento como el Salvador del mundo y que resucitó con poder de entre los muertos. Ese es nuestro Señor. Acuérdate de Él, Timoteo. Y el apóstol Pablo le dice también a Timoteo, conforme a mi evangelio. Hermanos, si algo nosotros podemos ver en el carácter del apóstol Pablo, es ese sentido de pertenencia que él tiene. ¿Sabe que él le dijo, tú eres mi hijo? Y ahora él está diciendo, mi evangelio. Y la razón por la que Pablo dice, mi evangelio, mi hijo, es porque vivir para el apóstol Pablo era Cristo. Su vida era de Cristo. Y Cristo es el que da salvación, perdón de pecado y vida eterna. Ese es mi evangelio, es mío. Yo lo recibí de Cristo. Yo lo proclamo porque es mío. Cristo resucitó de entre los muertos conforme a mi evangelio. Dice el versículo 9, por si acaso, dice el versículo 9, en el cual, ¿sabe qué? Sufro penalidades. Sí, yo soy de Cristo, Cristo es mío, pero ¿sabe qué? Por esa razón yo sufro, ¿qué? Penalidades. Pero yo creía que tener a Cristo era prosperidad, todo, abundancia, carro, casa, mucho dinero. No es eso. Tener a Cristo es precisamente llegar a padecer precisamente por Cristo, en el cual sufro penalidades, y no cualquier tipo de penalidad, ¿verdad? Dice, hasta prisiones. ¿A modo de qué? De malhechor. Mira, Timoteo, por ese evangelio que yo proclamo, que yo predico, que yo enseño, que yo vivo, que yo enseño con mi vida, ¿sabe qué? Yo soy considerado un delincuente de la justicia. Yo sufro como si yo fuera un atracador, un violador. Yo sufro como quien cae en la mano como ladrón que cae en la mano de los barrios, ¿verdad? Ustedes saben lo mal que le va. Cuando agarran un ladrón en un barrio. Bueno, al apóstol Pablo le pasó muchas veces situaciones similares. Él fue apedreado, dejado por muerto, inconsciente, por predicar el evangelio de Jesucristo. Así que el apóstol Pablo le está diciendo, mira, Timoteo, aunque tú debes saber que debes sufrir penalidades, vas a tener aflicción, pero sabe que yo la tuve, yo la tengo ahora mismo, yo estoy en prisión, sufriendo como un delincuente. Pero el apóstol Pablo dice, mas la palabra de Dios no está presa. No está presa. No, Timoteo, mira, aunque yo estoy aquí, la palabra de Dios está salvando a los pecadores. Mi boca no se ha cerrado para hablar del evangelio de Jesucristo. Yo le hablo a los guardias, yo le hablo a otros presos que están allí conmigo. Y cuando nosotros vamos a Filemón, ¿verdad? Vemos que Pablo conoció precisamente a un esclavo que había huido, Onésimo, mientras estaban precisamente en la cárcel. Y allí, Pablo, ¿sabe qué hizo? Le predicó el evangelio. De modo que Pablo estaba preso, pero la palabra de Dios no está presa. La palabra que libra al hombre de la condenación eterna no está presa.
Y Pablo le está diciendo a Timoteo, yo sufro penalidades, prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios está haciendo su trabajo todavía. Ella está salvando a pecadores. Ella está libertando a los cautivos, a los esclavos, ella lo está libertando. A los que están condenados le está dando vida. La palabra de Dios no está presa. Y esto es importante, hermanos, porque en nuestra manera de vivir, ¿cómo está la palabra en nuestros hogares? ¿Está presa o no está presa? ¿Cómo está la palabra de Dios en nuestra comunidad, entre las personas que nos rodean? ¿Está presa o no está presa? ¿Estamos hablándole a las personas que amamos de Jesucristo? ¿O solamente nos quedamos con la pandemia, con la pandemia, con la pandemia, con la pandemia? Solamente infundimos entonces miedo, temor. Hermanos, enseñémosle a las personas que nos rodean que Cristo salva, que Él perdona pecado, que Él llama al hombre al arrepentimiento, que Él quiere darle vida eterna, que Él quiere librarlo de la condenación eterna. Hablemos de Cristo, que la palabra de Dios en nuestra vida no esté presa. Dice el versículo 10, por tanto, ¿sabe qué? Por esa realidad de la palabra de Dios, por el Evangelio de Jesucristo, todo lo soporto por amor de los escogidos. Pablo está diciendo aquí que sus padecimientos, Él los soporta, los sufre, los padece, ¿por quién? Por los escogidos. Por aquellos que han de creer en Jesucristo. Por aquellos que han de aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Pablo está diciendo, sí, yo padezco a modo de malhechor, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. El apóstol Pablo está infundiendo a Timoteo, dándole a Timoteo ese legado. No crea, Timoteo, que tu padecimiento, tu sufrimiento, ahora van a ser exclusivamente tuyos. No, Timoteo, mira, yo sufro y sigo sufriendo. Dar a conocer a Jesucristo, aquel que salva, que perdona, aquel que da vida eterna. Así que el apóstol Pablo instruye a Timoteo con estas realidades, dándole a Timoteo ese legado de vida, de conducta, de comportamiento, de fe. Todo lo soporto por amor a los escogidos. Y eso es importante, hermano, porque el apóstol Pablo está seguro de su salvación. No vemos aquí vacilación alguna del apóstol Pablo de la salvación. Él está padeciendo, sufriendo, pero el apóstol Pablo nos dijo, mira, con todo ese sufrimiento que me han venido, yo creo que yo no soy de Cristo. No, todo lo contrario. Esos sufrimientos y esos padecimientos por causa de Cristo le mostraban a Pablo de que él estaba haciendo lo correcto. Él estaba predicando a Jesucristo, llevando el mensaje de salvación para aquellos que están cautivos del pecado. Los versículos del 11 hasta el 13, muchos estudiosos dicen que este es un himno que era cantado en la iglesia primitiva. Un himno entonado para aquellos cristianos del primer siglo. Hermanos, y es interesante porque a diferencia de muchas canciones que son tituladas como cristianos, que lo que nos hablan quizás es de abundancia,
de tener muchas posesiones, de arrebatar, de quitarle a alguien algo para tú tenerlo. En lugar de estimular al hombre y a su ego, este himno refleja la teología que nosotros tenemos que tener como cristianos. Lo que debe morar en nuestros pensamientos, con las cosas que nosotros debemos alimentar nuestra alma. Este himno contiene esas palabras. En lugar de decirnos, tú puedes, tú eres un campeón, en lugar de decirnos que los padecimientos son del enemigo, el apóstol Pablo entonces este himno a Timoteo. Palabra fiel es esta. ¿Cuál? Si somos muertos con Él, con Cristo, también viviremos con Él. Hermanos, la palabra de Dios es fiel. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Cuando tú tengas 5 razones para no confiar en Dios, la palabra de Dios te da 20 razones para seguir confiando en la fidelidad de Dios. Y aun si no la tienes, confía en Dios. Permanece fiel a Dios. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. ¿Qué dicen en el día de hoy las iglesias que enseñan falsas doctrinas? Si estamos en Cristo, somos prosperados materialmente, económicamente. Sin embargo, el apóstol Pablo en tono de esta alabanza: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también que reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Y allí tenemos esa referencia, ¿verdad? Mateo capítulo 10, verso 33, y Lucas capítulo 12, verso 9, sobre esa realidad que Cristo también enseñó. Si le negamos a Él, ¿sabe qué? Él también nos negará. Si usted se avergüenza del Evangelio, si usted no le habla a otros de Cristo, del arrepentimiento, del perdón de pecado, de la vida eterna, de la oportunidad de salvación que tiene el hombre hoy, si usted se niega a hablar de Cristo, Él también le negará. El versículo 13 dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y la razón es que Él no puede negarse a sí mismo. Y cuando hablamos de la fidelidad de Dios, hermanos, hay mucha distorsión a veces, que la persona llega a pensar que si usted no obedece a Dios, si usted no se esfuerza en la gracia, si usted no hace nada de eso, muchas personas utilizan este texto para decir que a pesar de que recibí a Cristo y nunca he hecho nada por Cristo, yo voy a recibir corona porque Él es fiel. No, hermano, eso no es. Él es fiel a su carácter, a su santidad, a su pureza, a su palabra. Él no es fiel a tu servicio. Él es fiel a su propio carácter, santidad, pureza. Ese es Cristo. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Así que esta es una realidad que nosotros tenemos también que abrazar. Hermanos, Jesucristo, su palabra es fiel.
La palabra que fue profetizada en el Antiguo Testamento, que dijo que del linaje de David vendría Cristo, se cumplió fielmente. En el momento exacto que Dios había planificado que Cristo viniera a este mundo, Él vino a este mundo. En el momento exacto que Dios había planificado que Él se encontrara con una mujer sorprendida en el mismo acto de adulterio, en ese mismo momento sucedió. Pero también la palabra de Cristo dicha por Él, que resucitaría entre los muertos, así mismo como Él lo dijo, también se cumplió. Dios es fiel. Y esa fidelidad va de la mano, hermano, con la realidad de que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. No hay más oportunidad para el hombre de arrepentimiento si muere sin Cristo. Como tampoco hay más oportunidad si el hombre no acepta a Cristo como Señor y Salvador. No la hay. Un día los libros serán abiertos. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida va a ser lanzado a un lago de fuego. Eso es fiel, esa palabra. Eso va a suceder, a usted le guste o no le guste, porque Él es fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Es por eso que el Evangelio, cuando nosotros vemos en Juan capítulo 3, verso 16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Así que la oportunidad de arrepentimiento y de salvación, el hombre la tiene cuando Dios está extendiendo en el día de hoy sus manos, llamando al hombre al arrepentimiento. Ven a Cristo. Él es bondadoso, pero Él es justo. Él no va a tener por inocente a aquellos que rechazan la gracia de Dios. Él va a condenar a los que hoy rechazan ser libertados por la gracia de Dios y por el sacrificio de Jesucristo. Así que, hermanos, nosotros hemos recibido de Cristo un gran legado. Ese legado es la salvación de nuestras almas. Ese legado debe de ser compartido con aquellas personas que nos rodean. Ese legado debe de ser modelado por hombres y mujeres que sirven a Dios. Ese legado es el que, si nosotros un día partimos de esta tierra, podemos estar satisfechos porque hemos hecho lo que debíamos hacer. Que cuando alguien en nuestra familia fallece, o nuestros amigos o compañeros de trabajo, nosotros podamos ir con lágrimas en nuestros ojos, dolido también, pero estar satisfecho de que le hablamos del Evangelio de Jesucristo, de que le dijimos: mira, acepta a Cristo, arrepiéntete de tu pecado. Señor, yo hice esa parte por lo menos, yo no pude hacer más, pero yo cavé en esa tierra,
Yo trabajé, me esforcé y puse la semilla, Señor. Pero qué triste, hermano, es cuando las personas mueren en nuestro alrededor y nunca le hablamos de Jesucristo. Muchas personas en un tiempo como este se están yendo a la eternidad sin Dios, sin esperanza. Así que aún nosotros estamos a tiempo de hablarle del Evangelio, hablarle de Cristo a las personas que nos rodean. A decirle a la persona, mira, yo sé que yo no te voy a cambiar, pero déjame hablarte de Cristo. Mira, Él vino según lo que Dios había dicho que Él vendría. Él vino para redimir al hombre del pecado, para libertar de la esclavitud, para salvarte. Ven a Cristo, ven. Y esforzarnos, hermanos, en hacer esa obra. Esforzarnos por hacer esa obra. Y si son escogidos, Dios lo traerá a su redil. Pero hermanos y hermanas, seamos el instrumento de Dios para trabajar esa tierra, para sembrar la semilla, y que sea Dios el que dé el crecimiento según sus muchas misericordias y según sus muchas bondades. Quiera Dios que cada uno de nosotros esté ocupado en la salvación, construyendo un legado que permanezca hasta la eternidad, dando gloria a Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú eres santo, tú eres justo, tú eres bueno, bondadoso, misericordioso. Tú eres todo, Señor, lo que nosotros anhelamos ser. Queremos ser bondadosos, así poder compartir esa verdad que liberta al hombre. Queremos ser como tú, Señor. Queremos imitarte mientras estamos todavía en esta tierra. Y si padecemos, Padre, queremos estar contentos porque sabemos que es por Cristo que padecemos. Ayúdanos, Señor, como iglesia, como cristianos, a esforzarnos por dejar un legado que te honre, que te exalte, que te glorifique. Que seamos conocidos como personas que trabajan para la eternidad. Oh Señor, mira cuánto se han ido en este día sin ti. Mira cuántos seguirán en los próximos días. Concédenos, Señor, gracia a cada uno de nosotros para esforzarnos y compartir tu palabra, Señor, con denuedo, con ruego y súplica delante de ti, para que tú atraigas, Señor, con lazos de amor a aquellos que están lejos de Jesucristo. Oh Padre, vivifica tu Espíritu en nosotros. Que seamos guiados por ti. Y si vivimos, que vivamos para ti. Y si partimos de esta tierra, Señor, cada uno de nosotros deje hombres, mujeres formadas que van a instruir también a otros la sana doctrina, Señor. Glorifícate, Señor.
Asimismo también rogamos por la visita que están aquí, Señor, para que tú obres en sus corazones, para que ellos entreguen sus vidas, Señor, a ti. Oh Padre, concédele arrepentimiento, concédele salvación y perdón de pecado. Trata con ellos, Señor, en lo interno de su corazón. Sálvalos, Señor, si es tu voluntad. Padre, transforma vida, cambia vida y produce vida donde no la hay. Oh Señor, te suplicamos por estas visitas y por aquellos que están lejos, Señor, de ti. Padre, que conozcan a Cristo y que puedan vivir para Cristo. Señor, te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, luego de este tiempo queremos exhortar a los hermanos para que el presupuesto que estuvimos hablando de la construcción del patio, pues puedan estar observándolo y dándole seguimiento a esas obras que estamos realizando aquí en nuestra congregación.